En los estados de agregación de la materia, los tres estados más importantes de agregación de la materia son el sólido, líquido y gaseoso. Más adelante veremos a un cuarto estado que será el plasmático, por ejemplo, ¿ya? Pero ya estamos hablando de un cuarto estado, ¿ya? Eh, Podemos ver también a un estado intermedio, como por ejemplo el estado coloidal, ¿estamos? Podemos tener al estado coloidal, ¿ya? Y también podríamos tener un quinto estado, ¿ya? Que será el estado, por ejemplo, condensado de Bose-Einstein. ¿Estamos? Entonces, algunos autores indicarán que el estado coloidal, por ejemplo, es un sexto estado, ¿ya? Ya, entonces tendremos ya seis, y según otros autores tenemos cinco más el estado intermedio, el coloidal intermedio. Entonces, recuerden, los tres estados de agregación más importantes son sólido, líquido y gaseoso, pero también tenemos al plasmático, al estado condensado de Bose-Einstein y también, por ejemplo, al estado intermedio coloidal, ¿ya? Eh, entonces, ¿cómo los diferenciamos a estos estados? ¿Cómo los separamos? ¿Cómo podemos distinguirlos? ¿Ya? Podemos distinguirlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista macroscópico, ¿ya? Y desde el punto de vista microscópico. Ya, desde el punto de vista macroscópico, es a simple vista se observa. Ustedes con la vista lo pueden diferenciar, ¿ya? Pero desde el punto de vista microscópico ya no. Es a nivel microscópico, a nivel de átomos y moléculas, a nivel molecular. Entonces, bueno, vamos a ver esa característica en el punto siguiente, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista macroscópico, desde el punto de vista macroscópico, ya, em, vamos a distinguir las siguientes propiedades. Principalmente distinguiríamos la forma y el volumen, ¿ya? Distinguiríamos la forma y el volumen. Pero también en este caso entraría la compresibilidad, porque podemos observar también que, por ejemplo, los gases a simple vista se pueden comprimir. Vamos a empezar con la propiedad que se denomina forma. Los sólidos, ya, los sólidos tienen una forma definida. La forma, por ejemplo, de su computador, la forma de su mesa, ya está definida, ¿verdad? Ya, en el caso de los sólidos. ¿Estamos? Ya, pero si ustedes agarran, por ejemplo, un vasito de agua, ya, agarren un vasito de agua, verán que su forma no es definida. ¿Por qué digo que no es definida? Porque se va a adaptar y va a adoptar la forma de su recipiente que lo contiene. Por eso decimos que en el estado sólido la forma es definida, en el estado líquido la forma es indefinida y en el estado gaseoso también es indefinida. ¿Ya? En el estado gaseoso también los gases adoptan la forma del recipiente que los contienen. El aire que están respirando en este momento, por ejemplo, estará tendrá la forma del ambiente donde ustedes se encuentran. Ya sea un rectangular, ¿ya? Y si ustedes quieren comprimir todo ese aire y introducirlo a un tanquecito, lo pueden hacer. Eso es lo que hacen, por ejemplo, los llanteros. Tienen una compresora, ¿verdad? Esa compresora, ¿qué hace? Introduce todo el aire que está en el ambiente, ¿ya? Este aire que respiramos, lo introducen, lo absorben y lo comprimen en ese tanquecito que ustedes ven. Ya, ese aire que estaba ahí con alguna forma irregular en el ambiente, ya se comprime y tiene la forma del recipiente, por ejemplo, de la compresora. ¿Ya? Vamos con el volumen. El volumen en el estado sólido es propio. ¿Ya? El volumen, por ejemplo, de su computadora, de su celular, ya está, pues ya es propio y es definido. No va a cambiar, significa eso de propio, ¿no? No va a cambiar ya el volumen del sólido. ¿Ya? En el estado líquido tampoco es propio, el volumen no va a cambiar. Si ustedes tienen un litro de agua, ya lo echan a un recipiente cúbico o a un balde, ya la forma cambia, sí, pero el volumen sigue siendo un litro. A eso se refiere, ¿no? Con esto de volumen propio. El volumen sigue siendo un litro, pero ya tendrá otra forma, pero sigue siendo un litro. ¿Ya? En el estado gaseoso cambia la cosa, ¿no? En el estado gaseoso el volumen es indefinido. ¿Por qué? Porque el gas puede expandirse y ocupar todo el recipiente que lo contiene. ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, en este momento ustedes están respirando aire, ya mezcla de oxígeno, nitrógeno, helio y algo de CO2, ya. Ese aire ustedes están aspirando y a ustedes lo que les sirve es el oxígeno que existe en el aire. Eso es lo que nos mantiene con vida, ¿verdad? Entonces, ese oxígeno o el mismo aire tienen en este momento eh, la forma, por ejemplo, indefinida de su cuarto, ¿ya? Tienen el volumen ya indefinido ya de su mismo cuarto, ya. Si ustedes agarraran, cerraran el ambiente totalmente para que no ingrese ni salga aire, ya, e introdujeran, por ejemplo, y metieran una compresora, pueden comprimir todo el aire de su cuarto. Obviamente, como les decía, que esté totalmente herméticamente cerrado, ¿ya? Comprimen el aire de todo su cuarto en una compresora pequeñísima. ¿Lo pueden hacer? Sí, ¿ya? Y todo ese aire que tenía el volumen del tamaño de su cuarto, se puede comprimir al volumen, por ejemplo, del tamaño de una garrafa, ¿ya? De gas licuado, por ejemplo, o incluso volúmenes menores. Entonces el gas se expande y ocupa la totalidad del volumen de su recipiente, del recipiente que lo contiene. ¿Estamos? ¿Ya? Y la otra propiedad que hemos visto es de compresibilidad. O sea, los sólidos no se pueden comprimir, ¿ya? En el estado líquido, los sólidos en el estado líquido tampoco se pueden comprimir. Y en el estado gaseoso, ¿ya? En el estado gaseoso, ya los gases sí se pueden comprimir, obviamente, ¿no? Si su volumen es indefinido, los gases van a cambiar pues, de volumen, como decíamos, se expanden al volumen del recipiente que los contiene. ¿Y los podemos comprimir a los gases? Sí, los podemos comprimir. ¿Ya? Y también se pueden expandir los gases. Entonces, a simple vista, ¿ustedes observan aquello? Sí se observa a simple vista. Entonces, esas son las diferencias desde el punto de vista macroscópico de los principales tres estados de agregación de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Entonces, antes de analizar estos estados de agregación, desde este punto de vista microscópico, a nivel atómico molecular, diríamos, tenemos que conocer tres movimientos, ¿ya? Los movimientos moleculares ya de traslación, rotación y vibración. El movimiento, por ejemplo, traslacional ese es característico, por ejemplo, para el estado gaseoso. ¿Por qué? Ya, porque las moléculas en el estado gaseoso, como están a grandes distancias intermoleculares, ya las moléculas en el estado gaseoso sí están a grandes distancias intermoleculares y no están estáticas, están viajando. Por ejemplo, el oxígeno que ustedes tienen en el ambiente está viajando a grandes en todo el ambiente en su cuarto. Ya digamos que aquí tenemos el cuartito, ya, y aquí está una molécula de oxígeno, ya. Ustedes están acá y aquí está la molécula de oxígeno. Esta molécula viajará, por ejemplo, en todo su cuarto, ¿ya? Y se está trasladando de un lugar a otro. Por eso decimos que el principal movimiento molecular en los gases es el traslacional, ¿ya? Preguntas también de examen y de teóricas, ¿no? El movimiento más importante en el estado gaseoso es el movimiento molecular más importante en el estado gaseoso es el traslacional, ¿ya? Las moléculas, ¿qué significa esto? Que las moléculas cambian de posición, ¿vamos? En el espacio, de un lugar a otro al azar, de manera caótica. Entonces, para recordar, el movimiento traslacional, ¿ya? Es característico y más importante del estado gaseoso. En el estado gaseoso también pueden existir los movimientos vibracional y rotacional, pero el fundamental, el característico, el más importante será el movimiento molecular de traslación. ¿Estamos? Ya, entonces para los gases. Vamos con el movimiento molecular rotacional. Ya, el movimiento es el movimiento que realizan las moléculas, ya, cuando giran sobre su propio eje. Ya, entonces las moléculas están girando, ya están girando las moléculas en este movimiento molecular sobre su propio eje. Así como la Tierra, por ejemplo, gira sobre su propio eje, ¿verdad? Y ahí tenemos las 24 horas. A nivel molecular es lo mismo, ¿ya?
tenemos un movimiento rotacional en el cual las moléculas giran sobre su propio eje. Este movimiento es más importante y es característico del estado líquido. Es más importante y característico del estado líquido. En este estado líquido también existía el movimiento de vibración, pero es más importante el rotacional para el estado líquido. ¿Estamos? El siguiente movimiento es el vibracional, ¿ya? El movimiento molecular vibracional, ¿ya? Este movimiento es el movimiento que realizan los átomos, ¿ya? Es el movimiento que realizan los átomos, ¿ya? Enlazados, acercándose o alejándose entre ellos. Es característico del estado sólido, ¿ya? Es característico del estado sólido. Pues sus moléculas no van a cambiar de posición, por eso tienen una forma definida, dice, ¿no? A ver, pero vamos a ver con un casito, por ejemplo, aquí tenemos una molécula de cualquier una sustancia que estoy dibujando, ¿verdad? Tenemos diferentes moléculas que las estoy dibujando acá, pueden observar. Ya en el estado sólido tenemos, por ejemplo, un ordenamiento más interesante, ya un ordenamiento según ciertas características que las van a estudiar más adelante al estado sólido, y observamos esto, ¿no? En el estado líquido esto es un desorden, por ejemplo. Ya en el estado gaseoso ni que se diga, porque las moléculas están de un lugar a otro. Aquí, por ejemplo, estamos viendo molecularmente al estado sólido. Lo que estamos viendo aquí son las moléculas unidas unas a otras, ¿ya? Vamos a ver más un dato, que existen fuerzas de atracción y repulsión entre moléculas. Sí, son similares, por ejemplo, a agarrar un imán. Cuando ustedes agarran un imán ya y colocan dos polos opuestos, obviamente se atraen, ¿verdad? Hay una fuerza de atracción. Cuando ustedes colocan un imán con dos polos similares, por ejemplo, dos positivos, ¿qué observan ahí? Que hay cierta fuerza de repulsión, ¿verdad? Aquí es exactamente lo mismo. Existen fuerzas de atracción y de repulsión entre moléculas. Entonces, si analizamos, por ejemplo, a esta molécula que voy a pintar y que ya he pintado, ustedes pueden observar aquí, pequeñita esta molécula, ¿ya? ¿Qué está ocurriendo? Que esta molécula que está siendo estudiada tiene ciertas fuerzas de atracción y repulsión entre con las moléculas que la circundan, con las moléculas que están a su alrededor. Entonces existieron fuerzas de atracción y repulsión. Por eso se está generando, ¿cierto? Ese movimiento vibracional. ¿Estamos? Entonces el movimiento vibracional es más importante en el estado más o característico del estado sólido. Una vez que conocemos estos tres movimientos moleculares, vamos a analizar a los tres estados de agregación de la materia desde el punto de vista microscópico. La primera propiedad que vamos a analizar es el movimiento molecular, que ya hemos visto anteriormente. Entonces, recordemos, en el estado sólido el movimiento molecular más importante es el movimiento vibracional en el estado sólido. Ya sabemos por qué, ¿verdad? En el estado líquido, el movimiento molecular más importante, característico, es el rotacional. Existe también el vibracional, pero el característico, ojo, es el rotacional para el estado líquido. Y en el estado gaseoso existe movimiento vibracional, rotacional, translacional, pero el característico para el estado gaseoso, ojo, el característico para el estado gaseoso es el translacional. También vamos a encontrar las fuerzas de atracción y repulsión intermoleculares o entre moléculas, ¿ya? Entonces, acá es lo que se mencionaba anteriormente, ¿no? Por ejemplo, tenemos un imán, ya, si los tratamos de acercar a dos polos opuestos, obviamente se van a unir, positivo y negativo, ¿verdad? Pero si ustedes tratan de acercar dos polos positivos, en el imán se repelen, ¿verdad? Hay una fuerza de repulsión. ¿Estamos? Entonces, esas mismas fuerzas existen a nivel molecular en los átomos y moléculas, ¿ya? Entonces, en el estado sólido, ya, predominarán las fuerzas de atracción. ¿Estamos? En el estado sólido predominarán las fuerzas de atracción, ¿ya? En el estado líquido, las fuerzas de atracción y repulsión se encuentran igualadas. En el estado gaseoso no existen las fuerzas de atracción y repulsión, son prácticamente
nulas. Los gases, existe expansión, ¿por qué? Porque los gases se expanden, ¿no ve? Ocupando todo el volumen del recipiente que lo contiene. Después hablamos de la distancia intermolecular. Como habíamos observado, en el estado gaseoso las moléculas están pues a grandes distancias. Es por eso que se pueden comprimir, porque existen grandes distancias entre las moléculas. Y estas moléculas están viajando pues, por todo el recipiente que los contiene de forma caótica. ¿Estamos? Entonces la distancia intermolecular en el estado gaseoso es grande. En el estado sólido, como habíamos dibujado en un ejemplo anterior, las moléculas están pegadas unas a otras. Entonces, como están pegadas unas a otras, entonces las distancias intermoleculares obviamente son pequeñas. Por eso no se pueden comprimir, decíamos. ¿Ya? Y en el estado líquido también las moléculas estarán unidas, pero con un desorden ya más complejo. Ya por eso los líquidos no tienen forma propia porque están desordenados. ¿Ya? Sus moléculas. El grado de orden en el estado sólido obviamente es alto y perfecto. Los sólidos, por ejemplo, forman ciertas estructuras que van a ver más adelante en carrera, ya ciertos patrones, dicen, estructuras octaedrales, ya hexagonales, por ejemplo, que van a ver más adelante, forman ciertas estructuras. Mientras que en el estado líquido, el orden molecular pues no es bueno, es nomás intermedio. Por eso el líquido, por ejemplo, nuevamente recalco que el líquido, por ejemplo, no tiene forma propia, sino que adopta la forma del volumen o la forma del recipiente que lo contiene. En el caso del sólido no ocurre eso, ¿no? Ya, y en el estado gaseoso, el orden molecular es caótico, es nulo, no existe orden molecular en el estado gaseoso. Gas viene del término caos. Por eso en el estado gaseoso decimos que el orden molecular es caótico. Ya, de ahí se denomina gaseoso, gas. Gas viene del término caos, estado caótico. ¿Estamos? Y la cohesividad, por ejemplo, en el estado sólido será alta, muy elevada. ¿Ya? En el caso de los líquidos, la cohesividad es menor, ¿ya? Está directamente relacionado esto de la cohesividad con las fuerzas de atracción, ¿ya? Las fuerzas de atracción son altas en el estado sólido, por eso tienen una cohesividad alta, ¿ya? Mientras que las fuerzas de atracción y repulsión en el líquido son intermedias, son igualadas, equilibradas, entonces, ya por eso la cohesividad también es menor en los líquidos. Y en el caso de los del estado gaseoso, la cohesividad es nula porque sabemos bien que no existen fuerzas de atracción. Entonces, cuando hablamos de cohesividad, indicamos que es la atracción que existe entre moléculas que mantiene unidas a las partículas de una sustancia. Y gracias a la cohesividad vamos a encontrar la continuidad, por ejemplo, en el caso de los líquidos. Vamos con el estado plasmático, lo analizaremos. Ya tenemos al plasma ya como un cuarto estado de agregación de la materia. Ya, nuevamente recalco, los tres más importantes son el sólido, líquido y gaseoso. Pero también tenemos otros. El plasma, por ejemplo, es importante también mencionarlo. ¿Por qué? Porque el 99% del universo es plasma, ¿no? El Sol, por ejemplo, es plasma puro. El Sol es prácticamente plasma. ¿Ya? Pero ¿qué es plasma, no? A ver, revisaremos qué dice la teoría, ¿no? Los plasmas están constituidos por una mezcla de partículas neutras, iones con carga ya sea positiva o iones con carga negativa. Entonces el plasma es un gas cargado eléctricamente, en palabras simples. Entonces, ¿qué tenemos, por ejemplo, en el Sol? ¿Ya? En el Sol, el Sol es un gas cargado eléctricamente, dice, ¿no? Eh, por ejemplo, en estas estrellas existen pues reacciones de fusión nuclear, ¿ya? Donde, por ejemplo, el hidrógeno, ¿ya? Se convierte en helio. Estamos hablando ahí de reacciones nucleares. El plasma, entonces, el plasma es un estado parecido al gas,
pero compuesto por iones. Estos iones son aniones y cationes. Cuando hablemos de aniones, vamos a ver con calmita, no se preocupen, en átomos y moléculas. Los aniones son aquellos átomos cargados negativamente y los cationes son átomos cargados positivamente. Esto lo vamos a ver con detalle en átomos y moléculas, no se preocupen. Entonces, y el plasma también es un excelente conductor, dicen, ¿no? De energía. Tenemos a un quinto estado, ¿ya? Que sería el estado condensado de Bose-Einstein. Cuando hablemos del el estado condensado de Bose-Einstein, entonces estamos trabajando a temperaturas cercanas al cero absoluto. El estado condensado de Bose-Einstein tiene dos características, dice, ¿no? Una es la superfluidez y la superconductividad. Superfluidez significa que la materia deja de tener fricción. Y la superconductividad indica que la resistencia será nula. La resistencia eléctrica va a ser nula en el estado condensado de Bose-Einstein. Vamos con el quinto estado, o un sexto, perdón, estado para muchos, y para muchos también lo denominan estado coloidal, ¿ya? El coloide será simplemente una suspensión, ¿ya? O un coloide es o también denominada suspensión coloidal, o dispersión coloidal. Es un sistema compuesto por dos fases, nos indica, ¿no? Una fase continua, ¿ya? Que será la fluida, y la fase dispersa, ¿ya? La dispersa será pues las partículas que se van a introducir en la fluida. ¿Estamos? Acá, por ejemplo, cuando ustedes introducen cloruro de sodio en agua, la sal de mesa se disuelve, por eso le van a llamar en química general disolución. El cloruro de sodio se disuelve, simplemente se disuelve, ¿ya? En cationes sodio y en aniones cloro. A eso le llamamos disoluciones o soluciones, ¿ya? Pero cuando ustedes van a encontrar sustancias que no se disuelven, ¿ya? Entonces tendremos ahí a los coloides, ¿ya? Por ejemplo, introducimos alguna sustancia, como les decía, pónganle tierra fina, digamos, ya, o arena, digamos, arena totalmente diminuta, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre cuando ustedes introducen arena, por ejemplo, arena fina, súper fina, al agua? Ya, la arena no se disuelve, pues, las partículas de arena no se van a disolver, pues, acá, no se disuelven en el agua, simplemente se dispersan. Ya se están dispersando de esa forma y eso le da pues una imagen de agua turbia, diríamos, que como le llamamos, ¿verdad? Agua turbia, pero esa arena no se ha disuelto como este es el caso en iones perdón, sodio, y en iones cloro no se ha disuelto, no hay aquí esta de disociación en iones. Aquí sigue siendo arena, partículas de arena suspendidas en el agua. Entonces, el coloide no es soluble al líquido, ¿ya? Pero sus partículas son suficientemente pequeñas, ¿ya? Para poder dispersarse de forma homogénea en el disolvente. Como ejemplos tendremos, por ejemplo, a la pintura, ¿ya? La gelatina, ¿ya? La mayonesa, la mantequilla. Los cambios de estado se generan por ya sea la entrega, ya estamos hablando ahí de la absorción o liberación de energía. Cuando nosotros, por ejemplo, le damos energía en forma de calor, energía calorífica, por ejemplo, al agua que contiene, por ejemplo, pónganle su tacita o su calderita de agua, ya la calderita llena de agua, ustedes la van a colocar a la cocina, ¿verdad? Prenden la cocina y ¿qué le están entregando al agua dentro de la caldera? Le están entregando calor, energía calorífica, para que incremente la temperatura del agua hasta llegar a ebullición, ¿verdad? Ahí hay una entrega de energía calorífica al agua. Y cuando estamos entregando calor, ¿qué ocurre? Las moléculas, por ejemplo, del agua líquida empiezan a ganar mayor energía cinética.
¿ya? Como hay mayor temperatura, esta temperatura refleja el incremento de energía calorífica, ¿ya? Como hay entonces mayor energía calorífica, habrá obviamente entonces mayor energía cinética para las moléculas. ¿Ya? Entonces las moléculas, por ejemplo, en el agua líquida, empiezan a ganar mayor energía cinética y como tienen mayor energía cinética, vencerán las fuerzas de atracción, ¿ya? Y tensión superficial que tendrán, ¿ya? Y se liberarán a la fase vapor. ¿Estamos? Entonces, un aumento, por ejemplo, de energía calorífica, entonces, entregan energía calorífica al agua líquida, hará que el agua líquida se vuelva agua en estado vapor. Entonces, agua evaporada, diríamos, ¿no? Y ese proceso se le denominará, por ejemplo, la evaporación, ¿ya? Y cuando nosotros evaporemos toda el agua del recipiente, ahí hablaríamos, por ejemplo, de vaporización, ¿ya? Entonces, cuando nosotros entregamos calor, entonces en el estado líquido, por ejemplo, vamos a observar que al ganar mayor energía cinética, las moléculas en estado líquido pasarán a un estado gaseoso. Le hemos dado cierta cantidad de energía al agua para que incremente su temperatura hasta llegar al punto de ebullición. A nivel del mar, ya el punto de ebullición normal es 100 grados Celsius. ¿Ya? Ahora, si bajamos esa temperatura, si bajamos, pónganle 80, 70, 60, ¿qué va a ocurrir? El agua ya, como ya no tiene esa cantidad de energía cinética, porque la temperatura ha disminuido, por lo tanto, las moléculas de gas, de agua en estado vapor, van a volver al estado líquido, y eso se denomina condensación, ¿ya? Condensación. Entonces, cambio de estado es el proceso mediante el cual las sustancias pasan de un estado de agregación a otro. ¿Debido a qué? Debido a la absorción o liberación de energía, ¿ya? Calorífica. ¿Estamos? ¿Ya? El estado de la materia depende de las fuerzas, como decíamos, de atracción o de cohesión que mantienen unidas a las partículas. Si les damos más energía calorífica, la temperatura se va a incrementar, ¿ya? La energía cinética, las moléculas van a tener mayor energía cinética, entonces, por lo tanto, podrán pasar a un otro estado. Cuando nosotros, por ejemplo, le damos energía calorífica al líquido, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener la evaporación al estado gaseoso. ¿Estamos? Ya. Entonces, le damos más, por ejemplo, a ver, ¿qué más podemos hacer? Al estado sólido, por ejemplo. Ustedes tienen agua en cubitos de hielo, pónganle. Le damos energía calorífica a los cubitos de hielo. ¿Y cómo se consigue eso? Simple. Ustedes tienen en su refrigerador cubitos de hielo que deben estar a más o menos 0 grados Celsius o temperaturas inferiores. Si ustedes sacan los cubitos de hielo al ambiente, ahí a su mesa, la temperatura ambiente en este momento será de unos 15 grados Celsius aproximadamente. Entonces, el ambiente tiene mayor energía calorífica y el hielo tiene menor energía calorífica. Entonces, lo que hace el ambiente es proporcionarle energía calorífica a los cubitos de hielo. ¿Ya? Entonces, la temperatura se va incrementando. Entonces, las moléculas las moléculas tendrán mayor energía cinética de los cubitos de hielo y pasarán, por ejemplo, ya al estado líquido. Mayor energía calorífica. Del estado líquido podemos pasar al estado gaseoso, ¿verdad? ¿Ya? Ahora vamos en el caso inverso. ¿Ya? Vamos en el caso inverso. Si tenemos gas para que se vuelva líquido, lo que hacemos es disminuir la energía calorífica. Entonces, bajamos la energía calorífica. Eso se traducirá en una disminución, por ejemplo, de la temperatura si tenemos un termómetro. Y en este caso, cuando pasamos del gas al líquido, tendremos la condensación. Algunos otros le llaman licuación, ¿ya? Cuando pasemos del estado líquido al estado sólido, por ejemplo, quiero hacer cubitos de hielo, entonces ustedes agarran agua y lo van a colocar al refrigerador, ¿verdad? En el refrigerador se está buscando una temperatura menor y el agua se vuelve sólido, entonces a esto le llamamos solidificación, ¿ya? Ahora podemos pasarnos del estado
directamente del estado sólido al gaseoso. Sí, a este paso directo del estado sólido al estado gaseoso, directamente del sólido al gaseoso, lo denominaremos, por ejemplo, sublimación, ¿ya? Sublimación. Por el contrario, si queremos, por ejemplo, pasar del estado gaseoso al estado sólido, se puede también, ¿estamos? Y ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de otro término que es la deposición. Deposición o sublimación inversa. Más se conoce, por ese caso, acá como deposición. Deposición. A este paso de gas a sólido, eso sí pueden anotarse. Deposición o sublimación inversa. ¿Ya? Continuemos. Vamos con un siguiente punto denominado sistema y fase. ¿Ya? De una vez veremos qué significa sistema. Sistema es toda porción de la materia que estará sujeta a observación y estudio. ¿Vamos? Sistema es toda porción de la materia sujeta a observación y estudio. Acá tenemos, por ejemplo, nuestro recipiente. Ya nuestro recipientito está acá. Ahí nuestro sistema será ese. ¿Ya? Nuestro sistema será este vasito con el líquido y además con el sólido. ¿Estamos? El sólido introducido ahí, el vasito de agua con el sólido, ¿ya? Este es nuestro sistema en estudio, el vasito con agua, ¿ya? Entonces, sistema es toda porción de materia sujeta a observación y estudio, ya que consta de límites físicos e imaginarios. Aquí ustedes pueden observar el límite físico es el vaso, ¿verdad? El vaso es el límite físico. Y el límite imaginario en la parte superior, si ustedes pueden observar, no hay una tapa, entonces el límite imaginario será pues acá. Justamente cerrando la tapita. Nos imaginamos que aquí hay una tapa, ¿no? Entonces, ese es el límite imaginario. ¿Estamos? ¿Ya? A esos límites físicos e imaginarios los denominamos fronteras, que los separan del entorno o el medio ambiente que los rodea. ¿Estamos? Entonces, sistema es toda porción de materia sujeta a observación y estudio. ¿Ya? Y el sistema no es único, el sistema cada uno puede, por ejemplo, dar el sistema que guste. Se puede dar los límites. Por ejemplo, los que van a entrar a la carrera de ingeniería ambiental van a hacer este trabajito de campo. Les van a mandar, por ejemplo, a un cierto sector en un día normal y les van a hacer delimitar, por ejemplo, una cierta área de unos cuantos metros cuadrados. Y ahí ustedes tendrán que analizar, por ejemplo, cuántas plantitas existen en ese límite que ustedes se han dado, en ese espacio que se han dado. ¿Cuántos insectos habrá? ¿Ya? Entonces, su sistema para ustedes cuando lleven alguna materia relacionada será pues ese espacio que se han dado, los límites ustedes se han dado, lo habrán pintado o con algún instrumento hayan delimitado su espacio. Los biólogos, los ecólogos hacen eso. Ellos se van a vivir meses, por ejemplo, a las reservas naturales que tenemos y empiezan a estudiar las especies que existen ahí. De esa forma nosotros sabemos pues que tenemos, por ejemplo, ciertas especies en cierto bosque, digamos, ¿no? El sistema lo define uno, ya a eso nos vamos. Puede ser, ustedes mismos pueden ser un sistema para el médico, ¿ya? ¿Por qué? Porque el médico los va a estudiar, ¿ya? El sistema puede ser, por ejemplo, la caldera que vamos a colocar en este momento para el desayuno. Ese es nuestro sistema. El límite de la caldera será pues la misma caldera, ¿no? Estamos analizando el agua dentro de la caldera. Entonces, el límite físico es la caldera, ¿no? El imaginario posiblemente no tengamos la tapa, por ejemplo, de la caldera. Entonces ahí podemos colocar un límite imaginario. ¿Estamos? Entonces el sistema lo da uno, ¿ya? Por eso decimos que es toda porción de materia sujeta a observación y estudio. Fase es toda porción del sistema o materia química y físicamente homogénea. Fase es toda porción de materia química y físicamente homogénea. A ver, veamos en este caso. Aquí tenemos, por ejemplo, el sistema que consta de cuántas fases. Ahí se puede observar, tenemos dos fases. Una fase líquida, que será el agua, por ejemplo, aquí dice que está a 20 grados Celsius. Ahí está la primera fase, químicamente homogénea, es toda esta agua que ven de celeste, sí, ya. Pero ustedes observarán
en la parte inferior el sólido, ya puede ser una piedrita, un pedazo de madera, etcétera, ya. Ese sólido, ya, entonces, ¿qué tiene? Ese sólido, por ejemplo, aquí tiene, bueno, se diferencia del agua a simple vista, sí, ¿verdad? Ustedes observan ahí el sólido y el agua. Entonces, como se diferencia a simple vista, tendremos pues a otra fase, ya, a la fase sólida, diríamos, ya. Aquí cuando mezclamos, por ejemplo, agua y aceite, ustedes observarán que el aceite no se mezcla con el agua, y se va a la parte superior, ¿estamos? Se va a la parte superior del recipiente. Ahora la pregunta es, ¿pero por qué se va? Más adelante vamos a ver esos conceptitos. Se va por la densidad. La densidad del aceite es menor a la densidad del agua. Por eso el aceite se va a la parte superior. Si tuviéramos otra sustancia que tiene una densidad menor, obviamente será encima del aceite. Estas dos sustancias, el agua y aceite, son inmiscibles, no se mezclan, por eso forman dos fases. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos dos fases líquidas. ¿Estamos? Dos fases líquidas. ¿Ya? Y tenemos dos componentes en este primer sistemita de agua y aceite. Tenemos agua y aceite. ¿Estamos? Entonces, mucho cuidado, hay que saber diferenciar también los componentes. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tengo, para poder diferenciar bien a los componentes, aquí tengo hielo. Ustedes observan, aquí tengo hielo y tengo agüita en estado líquido. Hielo, agua en estado sólido, agua en estado líquido también tengo, ¿no? Aquí tenemos a simple vista dos fases. ¿Por qué decimos dos fases? Porque ustedes a simple vista pueden diferenciar el hielo del agua. Por eso entonces decimos que tenemos dos fases a simple vista. Tenemos una fase sólida y una fase líquida. Pero aquí la diferencia es que hay un solo componente, que es el agua. El hielo es agua en estado sólido. Y aquí tenemos agua en estado líquido. Al final de cuentas son lo mismo, es H2O. Por eso decimos que aquí tenemos dos fases, una sólida y una líquida, pero tenemos un solo componente, que es el agua. ¿Estamos? Y aquí tenemos un sistema, por ejemplo, donde tenemos sal disuelta en agua. Pónganle una cucharadita de sal en un vaso de agua o en un recipiente de agua. Forman una sola fase. ¿Y por qué decimos una sola fase? Porque ustedes vean ya la mezcla de sal y agua. No pueden distinguir a la sal dentro del agua. Por eso decimos que es una sola fase, química y físicamente homogénea, no se distingue a simple vista. Por eso en este tercer caso tenemos una sola fase, que es la fase líquida, ¿ya? Y tenemos pero dos componentes aquí, y los componentes son la sal y el agua. Ahora podemos clasificar a los sistemas de la siguiente forma, ¿ya? Podemos clasificar a los sistemas de la siguiente forma. Vamos a clasificarlos de acuerdo al número de fases y de acuerdo a su capacidad de intercambio de materia, ¿ya? Intercambiaremos materia o intercambiaremos energía. Entonces, a ver, de acuerdo al número de fases, ya los hemos visto hace un ratito, la clasificación de los sistemas de acuerdo al número de fases se clasifica en dos, los sistemas homogéneos y los sistemas heterogéneos. Mucho cuidado, son preguntas de examen, ¿ya? Parecen sencillos, pero muchos se equivocan, les cuento, ¿ya? Entonces hay que memorizarse nomás. De acuerdo al número de fases, entonces, los sistemas se clasifican en homogéneos y heterogéneos. Hemos visto los homogéneos, por ejemplo, esto de que presentan una sola fase, hemos visto los ejemplitos, agua o sal agua y azúcar, por ejemplo, o agua y sal, ¿no? Hemos visto que forman una sola fase. A simple vista observamos solamente una sola fase, entonces esto es un sistema homogéneo. Y un sistema heterogéneo es aquel que presenta más de una fase. Por ejemplo, hemos visto el caso del agua y el aceite, ¿verdad? Que formaban dos fases, ¿no? Ya. Y en acá tenemos, por ejemplo, a la otra clasificación de acuerdo a su capacidad de intercambio de materia y energía. Ya encontraremos a sistemas abiertos, cerrados y aislados. Abiertos, cerrados y aislados. ¿Ya? A ver, vamos a ver el siguiente ejemplito. Aquí tenemos este caso. Fíjense, acá tenemos la olla a presión o la caldeirita que ustedes tienen, ¿no? Ahí tenemos, a ver, vamos con con el más sencillo, el sistema abierto. Vamos acá. Vamos con el sistema abierto.
Entonces, acá, por ejemplo, tenemos agua en estado líquido que hemos introducido a nuestro recipiente, en este caso la olla de presión o la caldera. Tenemos vapor de agua, obviamente porque le estamos entregando energía calorífica, ¿verdad? Le estamos entregando energía calorífica. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un sistema abierto. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, está abierto acá, está abierta la tapita. Sí, está abierto porque si ustedes gustan, sáquenle toda la tapa. Esto es un sistema abierto. Cuando ustedes les están entregando calor, aquí se está intercambiando energías, porque le estamos dando calor a la agua que está dentro de esa olla a presión. Aquí entonces hay un intercambio de energía. ¿Estamos? Hay un intercambio de energía. Y también existe un intercambio de masa. En la caldera es fácil, ¿no? Cuando hierve la caldera, ahí tenemos una pequeña abertura donde sale vapor de agua, ¿no ve? Y ahí muchos le meten ahí al tema de la caldera silbadora, ¿verdad? Porque está saliendo vapor. Entonces aquí es lo mismo, el sistema está abierto, entonces aquí hay un intercambio de masa. La materia hay intercambio del sistema con el ambiente. Ya, nuestro sistema es la olla a presión, ojo. Nuestro límite, ahí está la olla a presión. Nuestro sistema es el agua que está dentro de la olla a presión. Ya los límites, ahí está la olla a presión. Entonces, cuando está abierta la olla a presión o la caldera, entonces saldrá vapor de agua. Pues, como sale vapor de agua, hay un intercambio de materia con el ambiente. Entonces, eso es un sistema abierto. Intercambia materia y energía. ¿Estamos? Intercambia materia y energía. ¿Ya? Vamos con el otro caso. Vamos ahora con el sistema cerrado, ¿ya? El sistema cerrado, por ejemplo, solamente intercambiará energía. En el sistema cerrado solamente se intercambia energía. Aquí se le está dando calor, ¿verdad? Entonces aquí existe intercambio simplemente de energía al sistema. Este sistema está totalmente cerrado, la olla a presión, entonces no hay intercambio de masa para nada. Nuestro sistema es todo esto, ¿verdad? No hay un intercambio de masa con materia con el ambiente, por eso es un sistema cerrado. Otro caso todavía más común, en nuestro caso, eh, sería las baterías de sus celulares. Cuando ustedes cargan energía a sus celulares, lo conectan al enchufe o al tomacorrientes, ahí hay un intercambio de energía, ¿no? Se le está proporcionando energía a su batería de celular, pero no, el celular no engorda, ¿no ve? Cuando le cargan energía, sigue teniendo el mismo peso. Ahí solamente hay un intercambio de energía. Entonces, esto es un sistema cerrado. Y un sistema aislado será aquel que no intercambia ni masa ni energía. Es el caso, por ejemplo, no tenemos un sistema perfecto, pero lo más cercano sería agarrar al termo de la casa que tenemos, porque cuando introducimos agua caliente, existe una diminuta, un pequeño intercambio de calor, sí ocurre, por eso el termo se encuentra caliente nada más después de horas, ¿no ve? Tampoco hay intercambio de masa, entonces esto es un sistema aislado. El termo sería algo similar a un sistema aislado, ¿ya? Obviamente no es perfecto, digo, porque después de 10 años, a ver, vean el termo, no va a tener su agua caliente, o sea, a la misma temperatura ambiente. ¿Ya? Entonces no es tan perfecto, diríamos, ¿no? Entonces, de acuerdo a su capacidad de intercambio, los sistemas se clasifican en abiertos, cerrados y aislados. Los abiertos intercambian materia y energía. ¿Ya? Los cerrados intercambian solo energía, como el foco, las baterías de sus celulares, etc. Y los aislados no intercambian ni materia ni intercambian energía. Es el caso, por ejemplo, del termo, ¿ya? Igual los heladeros, por ejemplo, nos venden, ¿verdad?, heladitos. Muchas veces agarran unos recipientes de plastoformo, ¿verdad? El plastoformo también es un buen aislante, ya que trata de que no haya intercambio de energía entre los heladitos que están dentro del plastoformo, perdón, y el ambiente, ¿no? Si no, no nos venderían helados, sino fresquitos nomás serían, ¿no ve? Continuemos, vamos al punto que preguntaban, ¿no? Vamos con el punto 10, la clasificación de la materia. Ya, nosotros, a ver, en la naturaleza, ya, la materia la vamos a encontrar en forma generalmente
en mezclas, ¿ya? Vamos a encontrar muchas de las sustancias compuestas por mezclas, ¿ya? Podemos encontrar mezclas y en alguna que otra ocasión vamos a encontrar sustancias puras también, ¿ya? Luego digamos, tomamos una muestra de materia y la podemos clasificar como sustancia pura o mezcla. A ver, y esa relación o esa diferencia es la siguiente. Por ejemplo, en este momento ustedes están respirando aire, ¿verdad? El aire es una mezcla de gases. El aire es una mezcla y nosotros solamente necesitamos oxígeno, ¿ya? Así como el aire, en la naturaleza tenemos infinidad de mezclas, ¿ya? ¿Ya? Y dentro de estas mezclas vamos a encontrar sustancias puras, ¿ya? Dentro de estas mezclas podemos encontrar sustancias puras y estas sustancias puras serán ya o los compuestos o los elementos, como vamos a ver a continuación. ¿Estamos? Entonces, mezcla lo dejamos todavía un momento porque hay un acápite específico para lo que son mezclas, ¿ya? Nos centramos a lo que es sustancias puras, ¿ya? ¿Qué es una sustancia pura? Sustancia pura, y a partir de ahora generalmente lo llamamos sustancia simplemente, ¿ya? Es materia que tiene composición fija, constante y definida. Entonces, sustancia pura es materia que tiene una composición fija, constante y definida y propiedades que la distinguen. Vamos a encontrar nosotros dos tipos de sustancias puras o sustancias, ¿ya? Los elementos y los compuestos. Los elementos y los compuestos. Entonces, sustancia pura puede ser compuesto o puede ser elemento. Vamos a diferenciarlos a continuación. Las sustancias se pueden dividir en elementos o compuestos, ¿ya? Los elementos, por ejemplo, son sustancias que no se pueden descomponer en otras sustancias por medios físicos o químicos, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Por una reacción química no vamos a obtener el hidrógeno. Antes de la reacción va a ser hidrógeno, después de la reacción va a volver a ser hidrógeno. El sodio, por ejemplo, antes de la reacción será sodio, después de la reacción existe sodio. Es decir, los átomos de sodio no van a cambiar en una reacción química o en un fenómeno físico. ¿Ya? Eso significa que los elementos no se pueden descomponer en sustancias más simples por medios físicos o químicos. En reacciones químicas o fenómenos físicos no va a existir esto. Antes y después del fenómeno físico o químico o reacción química, los elementos siguen siendo los mismos. ¿Se habrán combinado entre ellos? Sí, pero no se van a transformar en otros elementos. Ya los elementos de la tabla periódica, por ejemplo, tenemos todavía más que estos, ¿no? Entonces los elementos son sustancias puras, pero también las sustancias puras son los compuestos. Si hago reaccionar, por ejemplo, ese hidrógeno que estaba analizando ahí en los elementos, lo hago reaccionar con el oxígeno. Si hago reaccionar estos dos, ¿qué voy a obtener? Obtendré agua. Aquí habrá que hacer la igualación, la haremos posteriormente, pero obtengo agua. Fíjense que existe acá una interacción ya a nivel atómico de los átomos, en este caso de hidrógeno y oxígeno, interactúan entre sí y forman una sola molécula de agua. Entonces, un compuesto es una sustancia formada por dos o más elementos combinados químicamente, es decir, mediante una reacción química. Por eso se pueden descomponer. Al agua lo puedo volver oxígeno e hidrógeno, sí, por una misma reacción química. Continuemos. Veamos entonces ahora este punto de lo que es mezcla y combinación, ¿ya? Una mezcla, por ejemplo, decimos que es un agregado, ¿ya? De dos o más sustancias, ¿ya? Es un agregado de dos o más sustancias. Ya sabemos que son sustancias, pueden ser elementos o pueden ser compuestos, ¿verdad? ¿Ya? Es un agregado de dos o más sustancias en distintas proporciones, ¿ya? Donde cada una de estas sustancias que se mezclan mantiene sus propiedades, ¿ya? Pudiendo ser separadas por medios físicos, ¿ya? Y estas mismas sustancias que se han mezclado conservan sus propiedades, dicen, ¿no? Conservan sus propiedades, pero algunas propiedades físicas de la mezcla serán pues diferentes. A ver, veamos qué significa esto. ¿Ya? A ver,
ustedes tienen un vasito con agua, le echamos limoncito, le echamos agua, ¿ya? Ahí estamos agregando perdón, al vasito de agua le agregamos limón y azúcar, ¿no ve? Ya para hacer nuestra limonada para este calor. Pero a muchos de ustedes les gustaba, pues el vasito de agua les gustaba con una cucharilla de azúcar. A otro le gustará con 10 cucharillas de azúcar. A unos les gustará con media cucharilla de azúcar porque tienen que cuidar su salud. A algunos no le van a echar nada de azúcar. ¿Ya? Eso significa esto de que las mezclas se unen ya en distintas proporciones de masa. Ya son proporciones variables donde cada componente conserva sus propiedades y su composición. O sea, cuando ustedes mezclan, hacen su limonada, tienen agua, el agua sigue siendo agua, tiene sus propiedades de agua y no van a cambiar sus propiedades de agua. El agua hierve a 100 grados Celsius a nivel del mar, sí, hierve y va a seguir hirviendo a 100 grados Celsius. Eso significa conserva sus propiedades. Ya tenemos ahí también al azúcar, tiene sus propias propiedades físicas y químicas, tiene y van a seguir manteniéndose. Una mezcla es un fenómeno físico y las mezclas se pueden separar por los mismos fenómenos físicos. Por ejemplo, ustedes mezclan sal y agua, ¿ya? Y quieren separar de nuevo la sal del agua. ¿Qué hacen? Hacen ebullir, hacen hervir el agua, ¿ya? Y la sal en una caldera, pónganle, hasta que se vaporice todo el agua. Una vez que se haya vaporizado todo el agua, es un fenómeno físico, un cambio de estado, ¿verdad? Van a encontrar dentro del recipiente, al fondo del recipiente, la sal, ¿ya? Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el altiplano. No sé si alguna vez se han dado una vuelta por el altiplano. Hay ciertos ríos, por ejemplo, cercanos al lago Titicaca, donde a los extremos del riachuelo van a encontrar blancos, unas sustancias blancas. Porque, entonces, ¿qué observan ahí? Eso es sal. ¿Ya? ¿Y qué ha ocurrido ahí? Como el agua está fluyendo ahí por el riachuelo, ¿ya? Y tenemos una temperatura elevada, por ejemplo, gracias al sol, ya lo que ocurre es que se está evaporando cierta cantidad de agua y lo que se queda ahí que es la sal, ¿no? Las mezclas entonces se pueden dividir en mezclas homogéneas y heterogéneas, sí. Una mezcla homogénea, heterogénea, por ejemplo, es aquella, y hemos visto ya esto de heterogéneo, homogéneo, allí cuando hemos visto fases, ya es exactamente lo mismo. Una mezcla heterogénea es aquella en la cual sus componentes pueden distinguirse a simple vista. Vamos a retroceder un poquito. Se recuerdan de esto, ¿verdad? De sistema o fase, ¿verdad? Aquí hemos hablado de dos fases, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a ver, vamos a habilitar el puntero. Aquí tenemos, por ejemplo, una mezcla heterogénea, porque tenemos dos fases, ¿verdad? Pueden ser más fases. Aquí tenemos una mezcla heterogénea, porque se puede observar dos fases, sólida y líquida. Aquí tenemos una mezcla homogénea, porque tenemos una sola fase que se puede observar. ¿Estamos? Exactamente lo mismo se está hablando acá. Una mezcla heterogénea es aquella en la cual se van a encontrar dos o más fases, ¿ya? Es decir, sus componentes se pueden distinguir a simple vista. Por ejemplo, tenemos la mezcla de agua y aceite, ¿ya? Son mezclas heterogéneas inmiscibles. ¿Por qué se dice inmiscibles? Porque no se pueden mezclar. Aquí tenemos agua y aceite, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Ahora, si yo quiero mezclar, por ejemplo, sal y agua, hemos visto que le echamos sal al agua, ya batimos un poquito y la sal desaparece, ¿no? Ya como hemos visto, se disuelve, decimos, ¿no? Se ha disuelto en el agua. Y ustedes observan el vasito, acá pueden observar el vasito, no se ve la sal, solamente se ve agua. Será agua salada, entonces esto es una mezcla homogénea, ¿ya? Porque sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista, presentan una sola fase. ¿Ya? Entonces, agua y azúcar también sería una mezcla homogénea, ¿no? Porque presentaron una sola fase. En mezclas vamos a tener lo siguiente. Las mezclas en estado líquido se denominarán solución, ¿ya? Generalmente, o disolución, mucho cuidado. Una disolución, una solución, es una mezcla de líquidos, diremos, ¿no? ¿Ya? Puede ser líquido y sólido también, ¿ya? Agua y sal, por ejemplo.
¿Ya? La masa de la mezcla se halla de la siguiente forma. Tenemos la primera ecuación, que es la siguiente, ¿no? La masa de la mezcla será igual a la masa del componente 1, masa del componente 2, masa del componente, ¿cuántos serán? Si son 10, serán 10. ¿Ya? Entonces la masa de la mezcla se halla sumando las masas de las sustancias que vamos a mezclar. Y en el caso del volumen, de la misma forma, ¿no? El volumen se hallará sumando los volúmenes de los componentes que se van a mezclar. ¿Ya? Mucho cuidado ahí, ¿no? A veces hay algunos problemitas específicos, muy específicos, donde no se puede aplicar esto de suma de volúmenes, pero se les aclara, se les dice, se especifica en la pregunta, se les dice, no se puede sumar, no son volúmenes aditivos, son inmisibles, les dicen. Entonces, esa ecuación ya no correspondería. ¿Ya? Entonces, las dos ecuaciones que se manejan en mezcla son estas, ¿ya? Masa, suma de masas, suma de volúmenes, simple. ¿Qué más? Ahora veremos qué es combinación y veremos la diferencia entre mezcla y combinación. Ya, combinación es aquel sistema material resultante de la transformación íntima de varias sustancias. Es aquel sistema material resultante de la transformación íntima de varias sustancias. ¿Estamos? Ya. Es la unión química de dos o más sustancias en proporciones fijas de masa, ¿no? Esto de proporciones fijas, ¿qué significa? Esto de proporción fija. En reacciones químicas, o sea, combinación es una reacción química, ¿ya? En combinación vemos, por eso dice unión química, vemos reacciones químicas. En reacciones químicas, ojo, mucho cuidado. No es pues como cuando hacíamos la limonada, ¿no? A gusto del cliente le metías ya 5 cucharillas, 4, 10 cucharillas de azúcar, porque yo quiero. Aquí no existe eso. Aquí son cantidades exactas de masa que tienen que reaccionar. Y si nos hemos equivocado y hemos dado más masa, esa sobra no va a reaccionar, se queda inerte. Después de la reacción no va a reaccionar, solamente la cantidad exacta va a reaccionar. Es más o menos como tener el siguiente caso. A ver, todos saben preparar gelatina, ¿no ven? Ahí la gelatina sabemos que tiene una bolsita de gelatina estándar para 6 vasos. Bueno, es la que yo conozco, ¿no? Ahí dice la instrucción dice para 6 vasitos, 6 tacitas. O sea, te está diciendo la instrucción de la gelatina, usted tiene que mezclar esta bolsa de gelatina en 6 vasitos de agua y obtiene su gelatina. Fíjense que hay una cantidad exacta que te está pidiendo. Ya. Ahora bien, análogamente vamos a ver lo mismo en una combinación. Ahí hay una receta que te dice cuánto exactamente de cada componente tiene que reaccionar. Si en la gelatina, por ejemplo, ustedes agarran un tuzil de agua y tienen una bolsita de gelatina, la pregunta es, ¿van a hacer un tuzil de gelatina con una bolsita de gelatina? No, no vamos a hacer un tuzil de agua con una simple bolsita de gelatina. ¿Qué es lo correcto que deberían hacer para no desperdiciar la gelatina? Agarrar una tacita, extraer del tuzil 6 tacitas de agua y con eso hacer la gelatina, ¿verdad? Sí, pero ha sobrado. ¿Y qué ha sobrado? Agua en el tuzil, casi el tuzil está lleno. Eso es reactivo en exceso. En reacciones químicas, de esa forma se quedan los reactivos en exceso. Cuando no existe, no respetan las proporciones fijas, entonces lo que tienen que hacer es, bueno, lo que va a ocurrir es que va a existir sustancias que van a estar en exceso, ¿ya? Y estas sustancias que tienen en exceso no, no los activos en exceso, las sustancias que están en exceso, que sobran, se quedan inertes, ¿ya? Se quedan inertes después de la reacción. Aquí, esto de las proporciones fijas, entonces queda claro, ¿no? Es exacto la cantidad que tiene que reaccionar. Y si sobra, sobra nomás. ¿Ya? Entonces, nuevamente repetimos, la combinación es una unión íntima de dos o más sustancias que al juntarse se transforman formando otras sustancias cuyas propiedades son totalmente diferentes a las iniciales. ¿Ya? Entonces, la combinación es un fenómeno químico, ojo, fenómeno químico. Entonces, cuando hablamos de combinación, estamos hablando de reacciones químicas. ¿Estamos? Aquí, por ejemplo, tenemos están reaccionando, pónganle aquí el cloro, reacciona el cloro, ya tenemos cloro gaseoso que va a reaccionar con el hidrógeno gaseoso, ya, y como producto de esta reacción vamos a obtener ácido clorhídrico, fíjense, ácido clorhídrico, esa sustancia ácida que
está nomás entre las sustancias más ácidas que tenemos ya en la naturaleza, haciendo reaccionar cloro e hidrógeno, tenemos ácido clorhídrico. Fíjense que acá el cloro sigue siendo cloro, aquí está el cloro, el hidrógeno también, pero estas se han formado un compuesto diferente. Han formado un compuesto diferente que lo denominamos ácido clorhídrico. Ahí, el ácido clorhídrico tendrá propiedades totalmente diferentes a las del cloro y del hidrógeno. ¿Estamos? Entonces, esto es combinación, reacciones químicas. Aquí existe ordenamiento a nivel atómico, reordenamiento, donde las propiedades del producto obviamente son totalmente diferentes a las propiedades de los reactivos. ¿Puedo volver a tener los reactivos? Sí, mediante otra reacción química. Puedo volver a tener los mismos reactivos, ¿no? Pero solamente mediante otra reacción química. Entonces, viendo todo esto, veamos ahora cuál es la diferencia entre mezcla y combinación. ¿Estamos? La diferencia entre mezcla y combinación es la siguiente, ¿no? Las mezclas son sustancias que se encuentran en cualquier proporción. Las combinaciones son combinaciones fijas, ya hemos visto, ¿no? No puede haber otro valor que no sea esa proporción fija. En las mezclas la composición es variable, en las combinaciones la composición es fija y definida, proporción fija decimos también, ¿no? Las sustancias en las mezclas conservan todas sus propiedades. En la combinación las sustancias pierden todas sus propiedades, porque se convierten en otras sustancias. Ya en mezclas los componentes se pueden separar por medios físicos. En combinaciones los componentes iniciales se pueden volver a generar, pero únicamente por reacciones químicas, por eso decimos fenómenos químicos. En mezclas los átomos y moléculas no interactúan entre sí. En combinación hemos visto con el cloro, con el ácido clorhídrico, que sí, los átomos interactúan entre sí de forma íntima. A ver, aquí tenemos propiedades intrínsecas de la materia. Cuando hablamos de intrínsecas estamos hablando de las cualidades que son características de cualquier material, que son independientes del tamaño o forma de la muestra. O sea, estamos hablando aquí de propiedades intrínsecas, igual también está en el texto, de propiedades intensivas, que ya hemos visto. Propiedades extrínsecas sí dependen del tamaño, entonces aquí estamos hablando de propiedades extensivas. ¿Estamos? Extensivas y arriba intensivas, simplemente aquello. Entonces vamos a ir desglosando a las propiedades, ya sean intrínsecas o extrínsecas de la materia, más comunes, ¿ya? Las que vamos a trabajar. Tenemos a la masa. Sabemos que la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, ¿no? No va a variar la masa con altura, posición, para nada, ¿ya? Las unidades comunes son los kilogramos, gramos, toneladas, libras, onzas, etcétera, ¿verdad? ¿Ya? El peso, ya en el caso del peso sí existe un temita que es ¿no? El peso es igual a ¿qué? A la masa que hemos estudiado anteriormente por la aceleración de la gravedad. El peso es la fuerza con la que un cuerpo es atraído hacia el centro de la Tierra por la gravedad, ¿verdad? En este caso sí, en este caso el peso es una propiedad extrínseca, ya, y va a variar con este valor de la gravedad, ¿no? En la Luna, por ejemplo, será pues unas 6 veces menor el tema de la gravedad, ¿verdad? Ya, continuamos, la longitud es la distancia entre dos puntos equidistantes, ¿ya? ¿Qué más podemos decir aquí? Dos puntos simplemente, ¿no? Dos puntos. La longitud se medirá en el sistema internacional en unidades de metros, por ejemplo. Tendremos pies, pulgadas en el sistema inglés, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y el volumen es el espacio ocupado por un cuerpo material. Es una unidad derivada que vamos a ver el día de mañana, el detalle. ¿Ya? El volumen será, por ejemplo, igual al ancho por el largo por el alto generalmente, ¿no? Para cualquier sustancia, ¿ya? Y acá les presento las figuras de los cuerpos que sí o sí tienen que saber de memoria, ¿ya? Tienen que saber, por ejemplo, el volumen del cilindro, pi radio al cuadrado por la altura, ¿ya? Pi radio al cuadrado por la altura. El volumen de la esfera, por ejemplo, 4 tercios de pi por el radio al cubo. De memoria tienen que saber estos datos, ¿ya? Ya sea en física, mate o química, sí o sí, de memoria. El volumen de un cono es el volumen del cilindro tercios, por eso está pi radio al cuadrado por la altura, ¿ya? El volumen de un cubo será el lado al cubo, ¿verdad?
Vamos con las propiedades intrínsecas de la materia y algunas, en este caso hemos hablado de extrínsecas también hasta hace rato. Aquí vamos a hablar de una propiedad intrínseca como es la densidad o propiedad intensiva, ¿no? La densidad absoluta o más específica también le llaman, mucho cuidado, se define como la masa de una sustancia que ocupa una unidad de volumen. Se define como la masa, ¿ya?, de una sustancia que ocupa una unidad de volumen. ¿Ya? ¿Qué significa esto, Pedro? ¿Qué es esto de densidad? A ver, vamos a pensar a ver, estimen o analicen, me digan, ¿qué pesa más? Una tonelada, vamos a con términos más simples, 10 kilogramos de algodón. ¿Qué pesa más? ¿10 kilogramos de algodón o 10 kilogramos de acero? A ver, ¿qué opinan? Pesan lo mismo, dice, verdad, verdad. ¿Por qué pesan lo mismo? Porque decimos 10 kilogramos de algodón y 10 kilogramos de acero. Pero, ¿qué los diferencia? Los diferencia el volumen que ocupan. El volumen, perdón. ¿Ya? El volumen que está ocupando. ¿Ya? El volumen. Porque, a ver, 10 kilogramos de acero, por ejemplo, puede que los agarren en una mano, ¿no? ¿Ya? Mientras que 10 kilogramos y sea, por ejemplo, no sé, el volumen del tamaño de, no sé, de 5, póngame, 10 kilogramos, el tamaño de un puñito de su mano, ¿no? El tamaño de su puño, digamos, que sean 10 kilogramos, ¿no? Mientras que el volumen de algodón, de 10 kilogramos de algodón, puede que esté ocupando, pues, pónganle 2 veces su tamaño de ustedes, o 10 veces, ¿no? De algodón. Entonces, fíjense que 10 kilogramos son lo mismo para algodón y acero, pero ¿qué volumen están ocupando esos 10 kilogramos de algodón y 10 kilogramos de acero? El acero está ocupando un volumen muchísimo menor, mientras que el algodón está ocupando un volumen mayor. Entonces, la relación entonces de esa masa por el volumen que está ocupando esa sustancia se le denomina densidad. Y obviamente, como su compañera indicaba, los diferencia la densidad. La densidad es la masa de una sustancia que ocupa una unidad de volumen. Es decir, no es lo mismo tener 10 kilogramos de dos sustancias diferentes. Las dos sustancias pueden tener la misma masa de 10 kilogramos, pero el volumen que están ocupando esos 10 kilogramos puede ser diferente. Y la relación entre masa y volumen es la densidad. ¿Estamos? Entonces, la densidad matemáticamente se va a escribir como masa sobre volumen. ¿Ya? Para una mezcla, entonces, ¿qué se tendrá? Masa sobre volumen. ¿Estamos? Aquí está, entonces, recordemos que masa de mezcla es igual a la suma de las masas de los componentes. Entonces, la masa será de la mezcla igual a la suma de las masas de cada una de las sustancias que componen la mezcla. ¿Estamos? Continuemos. En el caso de volumen va a ser lo mismo, ¿no? Suma de volúmenes. ¿Ya? Ahora, la densidad decimos que es una propiedad intensiva. Sí, es una propiedad intensiva. ¿Ya? ¿Por qué es una propiedad intensiva? Porque su valor no varía. No va a variar su valor con el tamaño de la muestra. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen, aquí hagamos este ejemplo, pónganle aquí vamos a hacer el ejemplito. Acá, por ejemplo, posiblemente algunos no lean, pero en esta parte inferior que voy a señalar, el volumen de este cubito, el lado es 1 centímetro, ¿ya? Es 1 centímetro, ¿ya? Pónganle que ese cubito tiene una masa, pónganle de 1 gramo. ¿Estamos? De 1 gramo. Si ustedes hallan la densidad para ese cubito pequeñito, para el cubito de un cubito, la densidad de un cubito será la masa de un cubo, sobre el volumen de ese único cubito. ¿Estamos? Entonces, si yo divido estos dos, la masa de un cubo es 1 gramo. ¿Ya? La masa del volumen de este cubito, ¿cuánto es? 1 por 1 por 1, 1 al cubo. Entonces será 1 centímetro cúbico. Entonces aquí la densidad será 1 gramo centímetro cúbico. ¿Estamos? 1 gramo centímetro cúbico. Ahora, ¿por qué no hacemos el mismo ejemplo, el mismo cálculo para este cubo gigante? La masa total, ¿cuánto será de todo ese cubo gigante? ¿Cuánto piensa?
Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a este lado. Aquí tengo 10, 10 por 10, aquí tengo 100, 100 cubitos. Pero ¿cuántos tengo aquí? Tengo 100 también. Ya, entonces, ¿cuántos cubos serán en total? 1000 cubitos. ¿Están de acuerdo? Aquí tengo 1000 cubitos. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, ya. Entonces, los que no vayan analizando o cuenten uno a uno, ¿no? Entonces, tengo en este caso 1000 cubitos. Como cada cubito como cada cubito tiene una masa de, una masa, pónganle de 1 gramo, entonces yo tengo que sumar 1000 veces, ¿no? Uno más uno más uno más uno más uno hasta llegar a 1000. Entonces 1000 veces uno sería, ¿no? Entonces la masa total entonces será 1000 por la masa de un cubito. Esto vamos a ir aprendiendo con calmita, ¿ya? Entonces 1000 veces uno. O sumo uno veces uno más uno más uno más uno hasta llegar al término 1000. Entonces, como cada uno tiene un gramito, entonces es 1000 por uno. Entonces será 1000 por uno igual a 1000 también, ¿no? A ver, sigue espacio, entonces aquí 1000 gramos. ¿Estamos? Entonces tenemos 1000 gramos. ¿Estamos? 1000 gramos es la masa de todo este cubo gigante. Ayúdenme a calcular el volumen. A ver, disculpen el desorden, aquí vamos a calcular el volumen, ¿ya? El volumen total por el tema de espacios, para que comparemos. El volumen total. ¿Cuánto es el volumen total? Si cada lado tiene 10 centímetros, entonces el volumen será, ¿cuánto? 10 al cubo, ¿verdad? 10 centímetros porque es un cubo. Entonces ya saben que tienen que recordar eso de las fórmulas de estos cuerpos comunes. Entonces el volumen es lado al cubo. Entonces 10 al cubo dicen, ¿no? Entonces 10 al cubo, ¿cuánto le saldrá? Le sale exactamente 1000 también, ¿verdad? 1000. ¿Pero 1000 qué? 1000 centímetros cúbicos. ¿Estamos? 1000 centímetros cúbicos. Ya, entonces, ¿sabe por qué no calculamos el volumen o la densidad total? ¿Ya? Entonces, de ese mismo cubo, es la misma sustancia. ¿Ya? Misma sustancia. Entonces sería masa total, ¿ya? Sobre volúmenes, ¿no? Perdón, perdón, que ya estamos cansados, es el volumen, el volumen total que hemos hallado. Dividamos, dividamos. Masa total, ¿cuánto es masa total? 1000. ¿1000 qué? 1000 gramos. ¿Cuánto es el volumen total? 1000. 1000 también. Oh, 1000 también sale, ¿no? 1000 centímetros cúbicos. ¿Cuánto sale esto? 1. 1 gramo centímetro cúbico. Tenemos 1 gramo. ¿Son o no son lo mismo? Son lo mismo. ¿Estamos? Entonces, estamos demostrando que la densidad es una propiedad intensiva. ¿Estamos? Ya, como son la misma sustancia, fíjense que hay una gran cantidad de masa contra un cubito. Las densidades son exactamente lo mismo. 1. Por eso decimos que la densidad es una propiedad intensiva, pues su valor no varía con la cantidad de masa que estamos analizando. ¿Estamos? Continuemos. Vamos a hablar también de densidad, pero ahora vamos a ver la densidad de diferentes sustancias. Ya, la densidad de diferentes sustancias. Por ejemplo, la densidad de un cuerpo está relacionada también con su capacidad de flotar. Son algunas preguntitas que les hacen en las prácticas, ¿no? Un cuerpo flota, por ejemplo, si su densidad es menor que la sustancia, ya, en la cual vamos a introducir. Por ejemplo, aquí tengo, por ejemplo, a ver, si nosotros introducimos un pedazo de madera bien liviana, lo que le llaman madera balsa, por ejemplo, ¿ya? Introducimos al agua, ¿ya? Como son tan livianas, estas van a flotar, ¿ya? Entonces, pueden flotar, como este es el caso acá con agua con sal, está flotando. Fíjense que con azúcar se va a quedar nomás por el medio y con el agua se introduce hasta el fondo. ¿Ya? Eso significa que, ¿qué significa? Que la densidad de esa madera que estamos introduciendo es menor, en este caso, en este caso del medio, la densidad de la madera es menor a la densidad del agua con sal, ¿ya? Por eso está flotando, ¿ya? Por eso está flotando. Y en este otro caso, la densidad de la madera es mayor a la densidad del agua. Por eso
se está yendo hacia el fondo la madera. La densidad de la madera es mayor a la densidad, por eso se va al fondo. ¿Ya? Y cuando hablamos de esto de que es mayor, decimos es más pesado, a veces es más sencillo decir es más pesado. La madera es más pesada que el agua. Cuando están hablando de que la densidad de la madera es mayor a la densidad del agua, por si acaso. Acá, por ejemplo, tenemos arena, agua y aceite, fíjense en este recipiente, en este otro recipiente. Arena está en el fondo, agua está al medio y el aceite está en la parte superior. Entonces aquí tenemos la densidad de la arena. Fíjense, como está en el fondo, ya será mayor a la densidad de quién? Del agua, porque el agua está encima de la arena. Pero encima del agua, ¿qué hay? Al aceite. Entonces aquí tendremos el aceite que es menor. Entonces la densidad de la arena es mayor a la densidad del agua y la densidad del agua es mayor a la densidad del aceite. Vamos con densidad relativa. La densidad relativa o gravedad específica o peso específico relativo es la relación existente entre la densidad absoluta de una sustancia y la densidad de otra sustancia conocida como referencia o patrón. A ver, ¿qué es esto? Densidad relativa también se llama gravedad específica, ya por si acaso otro nombre. A veces lo simbolizan incluso con GE, G.E. Mucho cuidado, gravedad específica. ¿Ya? O peso específico relativo, por si acaso peso específico, pero con la palabrita relativo. ¿Ya? Es la relación existente entre la densidad absoluta y la densidad de otra sustancia conocida como referencia o patrón. ¿Ya? O sea, esta sustancia es la división de la densidad absoluta de cualquier sustancia, ¿ya? Sobre la densidad de la sustancia patrón o referencia. Para líquidos y sólidos, ya, la sustancia patrón de aquí en adelante, se recuerden, será el agua, cuyo valor a 4 grados Celsius, mucho cuidado, eso también es pregunta de examen, es igual a 1 gramo centímetro cúbico. Pero esto es a 4 grados Celsius. Ojo, a 4 grados Celsius. ¿Por qué? Porque si sube o baja, el caso especial del agua, baja la temperatura de 4, entonces la densidad será 0.99999, o sea, es menor. ¿Ya? Entonces, por eso a 4 grados Celsius es 1. Mucho cuidado con ese 4 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, para líquidos y sólidos, la sustancia patrón será el agua. ¿Ya? Para gases, por si acaso, para gases, voy a anotar acá, para gases, ya la sustancia patrón será el aire. Por si acaso, en gases, la sustancia patrón, solo en gases la sustancia patrón es el aire. La densidad del aire es 1,29, pero no es gramos por centímetro cúbico, es gramos por litro. Esa es su diferencia. Ya, gramos por litro. ¿Estamos? Entonces, para líquidos y sólidos, el agua; para gases, el aire, con un valor de 1,29. Vamos por último a tocar el tema de peso específico. Peso específico es la relación existente entre el peso de una sustancia con respecto a su volumen. Peso, pero dice, no dice masa, dice peso. Es una propiedad intensiva, nos dice, ¿no? Entonces aquí escribimos peso sobre volumen. W es peso. Sus unidades generalmente son newton sobre volumen metro cúbico. Aquí podemos jugar algo más, podemos escribir lo siguiente, aquí hay espacio, ¿no? Entonces, aquí el peso específico, entonces, ojo, fíjense, eso es peso específico relativo, era densidad relativa, ¿no? Acá es peso específico simplemente, no lo estamos aumentando relativo, solo peso específico. Esto es igual a peso, es masa por la gravedad, sabemos, ¿verdad? Y sobre volumen. Jugaremos con esto. Recordemos que, perdón, masa es igual a, masa sobre volumen es igual a densidad. Entonces, ahí tienen otra ecuación muy importante, muy necesaria. El peso específico, esa es la que quisiera que se memoricen también, es igual a la densidad absoluta de la sustancia por la aceleración de la gravedad. Tienen que recordar esa forma. ¿Estamos?